Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en el espacio de SECREA. Ustedes conocen un gremio que agrupa 45 canales de televisión de cobertura nacional, de cobertura local y de cobertura regional en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. En esta ocasión nos acompaña un personaje no solamente visto en el Ecuador, sino a nivel mundial. Estamos hablando de José Pepe Alonso, quien tiene su experiencia de más de 20 años justamente desarrollando programas en canales de televisión y específicamente en EWTN, un espacio conocido por todos y la gran mayoría de los ecuatorianos que se llama Nuestra Fe en Vivo. Bienvenido, mi estimado Pepe, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Gracias, Roberto, para mí es un honor el poder tener este ratito aquí para compartir con todo el auditorio, como tú ya lo has dicho, no solamente local, sino a tantos lugares que este programa llega. Sí, así que muchas gracias. ¿De dónde nace la idea de hacer este programa de televisión? Este programa de televisión nace de una monja loca, porque así es como le he llamado a Madre Angélica. Sí. Madre Angélica principia hace 35 años el entrar en la televisión. Esto era algo impensable, una monja de clausura, clarisa franciscana, sin dinero, sin experiencia en televisión, y sin embargo, por una noción del Espíritu Santo, ella dice, hay que entrar a los medios de comunicación para llevar el mensaje de Cristo a través de este nuevo areópago, como se le llama. Yeah. Años más tarde, Madre Angélica quiere también alcanzar a Latinoamérica. Ella hace un viaje por varios países, estuvo aquí en Ecuador, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, en fin, en varios países, en Perú, queriendo promover realmente el que el mensaje llegue también a todo el mundo de Hispanoamérica, hispanohablante. Ella siempre le ha tenido un enorme cariño a la América de habla hispana. Y en un momento, hace 20 años aproximadamente, ella piensa que hay que tener un programa de 1 hora en vivo. Hasta ese momento todos los programas eran comprados, eran pregrabados, muy buenos programas, pero no había un programa en vivo como el que ella ha mantenido también por muchos años en la televisión. Y de esas locuras se le ocurre invitar a alguien que ni es periodista, ni había estado nunca en televisión, ni soy hombre de los medios de comunicación, yo soy un evangelizador católico, y sin embargo Madre me invita a formar parte de EWTN e iniciar este programa. Así que fue otra de esas locuras de Madre Angélica, como muchas que hay en su vida, pero locuras santas, si las queremos llamar así. Y un poco la intención del programa entonces es dar dogma de fe, dogma de vida a todos los católicos a nivel mundial. El programa no es tanto dar dogma de fe, ese sería más un tipo de programa catequético, de enseñanza. El programa es vivencial. El programa, yo no hago más que ser un simple canal de conducción. El eje del programa se basa en mis invitados. Hemos tenido toda serie de personajes de la iglesia, desde cardenales, obispos, laicos, cantantes, músicos, de todo lo que es la iglesia, porque la iglesia nos componemos de todo tipo de personas. Y han pasado por Nuestra Fe en Vivo prácticamente lo que es una iglesia completa. El programa, su eje es que la persona, que en ese momento tengo yo como invitado, comparta su vivencia de fe. No tanto cuánto sabe, sino cómo vive lo que dice que sabe. Porque, Roberto, si la fe no pasa a ser vida, es una fe muerta, como lo dice la Epístola de Santiago. Una fe que se queda meramente en lo intelectual, pero no pasa a obras concretas, o sea, a la vida diaria de la persona, es una fe que le podríamos llamar una fe muerta. La fe tiene que proyectarse en nuestra vida regular. O sea, de alguna manera interiorizar el sentido espiritual en el ser humano y que eso puedan conocer a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, en Latinoamérica, Norteamérica, en Asia, en todo lado, porque además de eso está en internet el programa. Claro. Y lo hemos visto por estos 20 años casi, que esos testimonios que hemos tenido en Nuestra Fe han tocado a millones de personas. No es exageración decir que han encontrado o en una monjita, o en un cantante, o en un joven, una vivencia de fe que esa persona tuvo y que a lo mejor me habla a mí y me confronta con mi propia vida personal y me lleva a yo querer vivir también la fe como la he visto que la viven esos invitados que hemos tenido allá. Ahora un poco la teleaudiencia, quienes ven el programa, ustedes han medido quién ve más del programa. Tal vez jóvenes, tal vez personas de la tercera edad, tal vez ven más hombres, mujeres, o qué sector se enfoca más de este tipo de contenidos.
Nosotros, esto también ha sido una política de Mano Angélica, nunca hemos buscado los ratings, como la televisión comercial. En este momento sabemos que, por ejemplo, la parte española, la parte de habla hispana, estamos llegando a un promedio de 140 millones de hogares por todo el mundo. Quiere decir que llegamos desde los abuelos, los papás, los hijos, los niños. Nuestra programación está para llegarle a todas las edades, no está enfocada a un solo aspecto de cierto nivel de edad, sino hemos llegado a todas las edades. Ejemplo de esto, Nuestra Fe, este programa Nuestra Fe, ha tocado a muchísimos jóvenes que han encontrado algo, incluso ha producido vocaciones religiosas, tanto a la vida sacerdotal como a la vida religiosa. También muchos jóvenes que han encontrado la hermosura del matrimonio y han decidido que su caminar es por medio de formar una familia. O sea, nuestro programa le llega a toda la humanidad, si lo podemos llamar de esta manera, Roberto. Y ahora, ahí entra un detalle adicional. Entra todo estrato social, sí, entra en todos los países. Y creo que el detalle de tener programas de televisión que justamente difundan aspectos espirituales, aspectos que permitan cambiar dogmas en el ser humano y entender que la fe, en un sentido filosófico, permite al ser humano, enfocarse a dónde quiero llegar. Exacto. ¿Cuál es mi camino? Exacto. Nuestra fe nos ayuda a que en esta vida, Roberto, que es una vida transitoria, porque aquí estamos de paso, pero esta vida que nosotros vivimos, los años que sea, 30, 40, 50, 70 años, la podamos vivir de acuerdo realmente a esos valores de fe, a esos valores que, te repito, no se quedan meramente en algo intelectual, sino que yo los proyecte, porque los valores de fe nos llevan a una vida moral buena, nos hace entender al prójimo, apreciar la vida, apreciar el respeto al ajeno, apreciar a la naturaleza, es realmente apreciar a todo este conjunto de seres, tanto vegetales como humanos, en los cuales vivimos, y vivir en una palabra que el mundo desgraciadamente ha manoseado mucho, que se llama amor. Pero vivir el amor auténticamente cristiano, que es realmente ese amor de dar, ese amor de querer ayudar al otro, ese amor de apoyar, de ir con el que sufre, de reír con el que ríe, de llorar con el que llora. O sea, vivir una vida humana en el sentido pleno de la palabra humana. Desgraciadamente, cuando no vivimos esta vida de fe, vivimos una vida deshumanizada. Y creo que si vemos los noticieros, vemos los periódicos, lo que encontramos es una humanidad que se está deshumanizando, ¿no? Crimen, aborto, violaciones, problemas políticos, etcétera. La fe nos ayuda a ser humanos en el sentido pleno de la palabra, Roberto. Ahí es interesante, justamente que coincide. En 1911, una señora de nacionalidad rusa llamada Elena Blavatsky presentó un dogma muy interesante en cuanto a la tríada superior y el cuaternario inferior como una forma nueva de vida. Claro, enfocado básicamente en la fe, en el amor, en los principios, en los valores y en las virtudes que el ser humano debe llevar. Y entiendo que eso permitió que muchas agrupaciones sociales, clubs, etcétera, entiendan y comprendan de que ese es el principio de la vida, ¿en beneficio de qué? De las nuevas generaciones. Exacto. Porque estamos ahora frente a aparatitos como los celulares, o como el internet, la tecnología, que tal vez van alejando a la juventud y la niñez de detalles tan importantes como es la espiritualidad. Cierto. Mira, por ejemplo, tocaste un muy buen ejemplo, toda esta nueva tecnología que tenemos por las tabletas, los teléfonos, es un arma de dos filos. Puede ser usada para mucho bien, porque hoy ya tenemos acceso a muchísima información que antiguamente no tendríamos más que ir a una biblioteca, etcétera. Puede ser de una gran utilidad. Tenemos, por ejemplo, los mapas que nos ayudan a navegar, en fin, tiene muchísima riqueza, pero el Internet, repito, es una arma de doble fila, que creo que sobre todo la juventud lo que está haciendo nos va aislando, porque el Internet nos hace que nos sumerjamos en el Internet y perdamos la comunicación humana, que es importantísima. Hoy día, Roberto, creo que tú sabes, hay familias donde en la casa ya no se hablan, cada quien está en su teléfono, en la computadora, en la tableta, y se ha perdido la comunicación. El ser humano somos por naturaleza comunicativos. Así es. Y cuando rompemos esa comunicación entre esposo, esposa, entre padres e hijos, entre amigos, etcétera, nos vamos aislando, y este aislamiento nos va llevando a hacernos egoístas, porque el que se aísla de la comunidad, somos seres gregarios, estamos llamados a vivir en conjunto. Cuando nos aislamos, nos convertimos en mi yo, y hoy día el yo se ha sublimado. Hoy día la humanidad quiere el yo, el darme gusto a mí, el darme placer a mí, y hemos perdido ese sentido del amor del otro. Eso creo que ese es el lado negativo que nos está presentando toda esta tecnología, que te repito, puede ser muy útil, pero puede ser muy contraproducente. Se deja totalmente de lado
el yo colectivo, el saber sumar para solamente conjugar el yo personal. En este ejemplo hay un hermano mío, justamente cuando tenemos reuniones en la familia, él tomó hace varios años la costumbre de que estábamos toda la familia, hermanos, papá, mamá, sobrinos, y pasa con una canastita. Todos ponemos el celular apagado y pasamos 8, 6, 12 horas. Las horas que pasemos juntos, nadie con celular. Al inicio obviamente era un poco complicado con los jóvenes, con los sobrinos, con los hijos, hasta que se acostumbraron. Por lo menos ahí la nueva generación se conoce, porque si no hoy día los primos de 14, 16, 18 años pasan solamente en este detalle, ¿no? Ahora, un detalle importante, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa desde que EWTN empezó con el programa que estás conduciendo? Bueno, sería difícil apuntar a un solo evento. Yo creo que lo que nuestra fe en vivo ha logrado, Roberto, es llevar, como hemos hablado, a todos estos aspectos del ser humano, ese mensaje de que hoy día sí podemos vivir nuestra fe, que la religión católica es más que un conjunto de dogmas y de liturgias, que la religión católica es un estilo de vida. Y creo que lo que hemos logrado proyectar a través de nuestra fe en vivo es que yo debo de vivir en cristiano, si vale la pena presentarlo de esa manera. Y cuando yo realmente le permito a Dios que mi vida se comporte de una manera cristiana, realmente el ser humano cambia, Roberto. Nos volvemos amorosos, nos volvemos solidarios, nos volvemos realmente seres que amamos al prójimo y que queremos hacer lo mejor para que haya una humanidad, como debió de ser siempre, una humanidad en que se viva la armonía y el compañerismo y la fraternidad. Y eso sumando obviamente a las nuevas generaciones, que es uno de los temas que como medios de comunicación, en el caso de Ecuador, siempre tratamos de impulsar: el desarrollo, la formación, la educación a las nuevas generaciones. Entender de que siempre hay un mañana, y ese mañana nos permitirá a los niños y los jóvenes enfocarnos en ellos. Un detalle importante que hemos de alguna manera tratado de difundir como se crea en cuestión a las nuevas formas de generar empresa, es que la actualidad piense no en los hijos, piense en los nietos. Al pensar en los nietos se entiende o se sobreentiende que está ya formando a sus hijos para que sus hijos formen a sus nietos, incluido el aspecto espiritual. Bueno, hay un documento de Juan Pablo II que se llama Familiaris Consortio, que al final tiene una frase, ya casi en el epílogo al final, que es impresionante, y él dice: el futuro de la humanidad se forja en la familia. Esa es una frase que tiene una enorme trascendencia, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo hoy no solamente es para hoy, sino tiene una trascendencia hacia el futuro, pero un futuro de esperanza. Entonces nuestra vida, como tú bien lo presentas, ya debe tener una proyección hacia el hijo y hacia el nieto, y no quedarme yo en un individualismo, pensar que yo es mi centro y no veo hacia adelante. Mira, un punto importante: los jóvenes, los niños, la mayoría de lo que captan y pasan a su personalidad es lo que ven el ejemplo en los otros. Más que los sermones, más que las charlas, la educación que les queramos dar verbal o intelectual, es lo que ellos ven en nosotros. Si en una familia no hay amor, no hay comprensión, no hay comunicación, el hijo de tal palo tal astilla. Exactamente. Entonces nuestra vida tiene que ser un ejemplo. No somos santos, no hablo aquí de un ejemplo de una santidad beatífica, no, hablo de mi vida tiene que ser en tal manera una vida tan digna que la gente al ver me diga: yo quiero vivir como vive esa persona. Y esto aísla un poco el aspecto religioso, no solamente de que yo vaya a la iglesia o rezo, no, toda mi vida debe ser una proyección de humanidad, de amor, del auténtico amor, no el amor manoseado que el mundo nos presenta, que es el amor sentimental, ¿no? Banal, totalmente de acuerdo. En estos 20 años de programa, de 20 años de televisión, mi estimado Pepe, ¿a quién hubieses querido entrevistar? Bueno, te lo digo honestamente, al Papa. Y concretamente a nuestro actual Papa Francisco lo tengo entre uno de mis metas, porque me gustaría mucho que el mundo conozca de ese ser humano que nosotros colocamos como Pedro, que también se den cuenta que es un ser humano, que ha tenido una proyección, un caminar, y no a veces lo idealicemos ya como una persona santa. No, él ha tenido todo un proceso, y creo que a la Iglesia y al mundo le haría mucho bien conocer la parte humana de una persona que tiene la tremenda responsabilidad de ser el vicario de Cristo en la tierra. Increíble. ¿Cómo está la situación? ¿Qué criterio tienes tú de la situación del catolicismo a nivel mundial? Es difícil porque hay luces y sombras.
Esto, por ejemplo, en la iglesia nos dicen que donde habrá un resurgimiento muy grande de fe es en África. Los países africanos están teniendo un resurgir del cristianismo, un resurgir de vocaciones religiosas. Hay realmente como una primavera ocurriendo. Tenemos la desgracia de lo que está pasando en Europa. Europa, y lo dijo el Papa Benedicto, ha dejado de ser un continente católico. Ya no es más un continente católico Europa. Europa se ha convertido en un continente materialista, en un continente que incluso en un futuro va a ser un continente islamista. Están siendo realmente invadidos por el mundo musulmán. Y América, que es un continente que siempre se le ha llamado el continente también de la esperanza, en América tenemos que también tener un resurgir de la fe, porque desgraciadamente, Roberto, en América hemos dejado un poco que el mundo, este mundo nos vaya otra vez introduciendo en ese materialismo, en ese egocentrismo, y estamos perdiendo un poco nuestras raíces. América ha sido siempre un continente católico, un continente de grandes valores, pero no debemos permitir que el mundo nos lo robe y volver a ser. Yo creo que Ecuador es un país privilegiado, ustedes son la mitad del mundo, y yo digo que Ecuador tiene que ser un ejemplo para el norte y para el sur. Yo, por lo poco que tengo, he visto que Ecuador es un país que tiene muchos valores morales, tradicionales, importantes. Ojalá no los pierda nunca Ecuador. Ojalá Ecuador siempre mantenga y sea Ecuador lo que tiene que ser, un faro para el norte y para el sur. Tomando en cuenta los liderazgos que tienen que irse generando, ¿no? Así es. Un detalle ahí. Pero los lideratos los escoge el pueblo. El pueblo. El liderato no es una imposición, aquí no tenemos dictaduras. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que, cuando tenga que llegar el momento de elegir, realmente no pensar en la parte política. Creo que si nosotros vamos a una elección, no hablo solamente de Ecuador, hablo de cualquiera. Latinoamérica. Los cristianos nosotros podemos hacer la diferencia. Si cuando vamos a elegir ya sea un presidente o un gobernador o cualquier cargo público, pensamos en lo que son nuestros 5 valores en los cuales nosotros debemos buscar el candidato. Y te los digo rápidamente. Los 5 valores en los cuales tiene que estar formado nuestro criterio es la vida. Este es innegociable. Yo tengo que buscar a alguien que esté en favor de la vida, porque la vida es la esencia de todo. Segundo, la familia. Alguien que tenga claramente el valor de la importancia que es la familia. Porque tú lo sabes muy bien, la familia es la célula básica de la sociedad y la célula básica de la iglesia. Tercer valor que no es negociable, la educación de los hijos. Nosotros tenemos la gravísima responsabilidad de ser los formadores de nuestros hijos. Cuarto valor que no puede ser negociable es la libertad religiosa. Y quinto valor, que sea una persona que tenga un sentido del bien común, que realmente venga con una proyección social, no populista, sino una proyección realista, de tratar de levantar las estratosferas sociales de un país. Esos 5 valores son innegociables. Y si con estos valores yo hago mi óptica, yo formo mi criterio, ahí vamos a escoger la persona que realmente sea quien Dios quiere. Qué interesante el detalle de los 5 valores. Eso impulsaría también a un fortalecimiento de todos los procesos de evangelización. ¿Seguro? En el mundo entero, como base y partiendo de estos 5 valores. Esos son, y te repito, no son valores políticos. Claro, aquí no estamos hablando de política, ni de partido, que si soy del amarillo, que si soy del azul, que si... No. Olvidémonos. Mira, desgraciadamente, por ejemplo, tú lo sabes, ahora recién en Estados Unidos tuvimos una elección, ¿no? Y mucha gente votaba porque yo soy demócrata. Y porque mi papá fue demócrata y yo voy a votar demócrata. O yo voto republicano porque mi papá fue republicano y yo voto... No. Un cristiano no puede ir con esa óptica. Un cristiano debe de poner a un lado estas imposiciones que nos quieren hacer partidistas, e ir con esos 5 valores. Y esos 5 valores te dan la pista, es como un jipi que decimos ahora. Yeah. El jipi que me orienta quién es la persona a la cual yo debo realmente apoyar. Porque además, otro punto, los católicos tenemos la obligación de votar. No es una opción. La Iglesia tiene una riqueza en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, donde nos enseña que como ciudadanos, porque la religión no es solamente lo espiritual, es también todo lo que es nuestra vida regular. Y la Iglesia tiene todo lo que se llama doctrina social de la Iglesia, donde nos dice que un cristiano, fíjate, ni siquiera hablo de un católico, un cristiano tiene que ser una persona cívica, que cumpla con sus responsabilidades cívicas. Y si a mí un país me da el privilegio de votar, ese privilegio conlleva una responsabilidad de usarlo. O sea, yo debo de votar. Ahora, yo debo de formar mi voto en base a esos 5 principios. Y qué interesante. Y en estos 5 principios, ¿de qué manera el Vaticano sigue fortaleciendo
su presencia, su difusión a nivel nacional. Más que todo con la preocupación esta de que Europa está dejando de alguna manera... No, ya dejó. Dejó entonces. Ya dejó. Europa la puedes considerar un continente no más cristiano. ¿Y qué hace el Vaticano ahí? Tratar de evangelizar. La evangelización, y esto lo compartíamos en otro segmento, es volver a tratar de estos que se han alejado de la fe, estos que han perdido sus valores cristianos, tratar de volverlos a llevar, a hacerles comprender que estos valores van más allá de la parte religiosa. Esto trasciende a la parte humana. Nuestra religión nos hace humanos, nos humaniza. Y creo que en Europa lo que el Papa Francisco está tratando es de que haya una reevangelización. Que tratemos de volver a esos... Te pongo rápidamente una frase del Papa importantísima. Cuando él se reunió con la diócesis de Roma en el año 13, al poco tiempo de ser electo, él es obispo de Roma y por eso es Papa. Se reunió con la diócesis de Roma, que es su diócesis, y en esa primera charla que les dio les dijo esto. Dice, ustedes han oído la parábola del buen pastor, el que tiene 99 ovejas en el redil y va por la oveja perdida. Y dice Francisco, hoy día pudiéramos cambiar y decir, tenemos una oveja en el redil y 99 afuera. La misión de la iglesia es salir a ir por estas 99. Esa es la misión que hoy día el Papa Francisco nos está llevando, no solamente a Europa, a América, a todo el mundo. Hay que salir a reevangelizar al mundo entero. Con este proceso de reevangelización y estos criterios muy sabios y profundos del Papa, ¿qué hacer por la juventud actual? La juventud actual que está desviándose, descarrilándose, yéndose por otros senderos que no le permite ni siquiera entender o comprender qué es espiritualidad, qué es el espíritu. ¿Qué hacer por la juventud? Bueno, la juventud es una prioridad para la iglesia. O sea, nosotros no vemos a la juventud como los cristianos del mañana, no. Ellos tienen que ser los cristianos de hoy, porque una iglesia sin juventud es una iglesia parcial, es una iglesia en cierta forma, como dice en inglés, handicap, le falta algo. Nosotros tenemos que abrir las puertas a llegarle a esa juventud en su lenguaje. Yo no puedo hablarle a los jóvenes igual que le hablo a un grupo de adultos. Tengo que llegar al lenguaje que ellos se entienden y que ellos comprenden. Y hoy día los medios de comunicación como el tuyo tienen un papel importante porque este es el nuevo Areópago. Hay que llegar a los jóvenes por el internet, hay que llegar a los jóvenes por los teléfonos celulares y hay que llevarles este mensaje de amor, este mensaje de Jesús que los acepta como son y que les quiere cambiar, llevárselo a través del lenguaje que ellos entienden. Entonces creo que esto está haciendo también la iglesia un gran esfuerzo en no cambiar el mensaje es incambiable, pero en la forma en que presentamos el mensaje tenemos que adecuarlo al mensaje, a la forma en que la juventud lo va a entender. Y creo que hay grandes esfuerzos en todas las diócesis de tratar de llegarle a los jóvenes con este amor de esperanza, este amor, este mensaje de aceptación y este mensaje de que ellos son importantes para la iglesia de hoy, para la iglesia del futuro. Muchísimas gracias, mi estimado Pepe, un profundo mensaje que nos deja a todos los ecuatorianos con la visión clara de a dónde debemos llegar en el aspecto espiritual. Yo creo que es importante para SECREA entender de que los segmentos informativos no solamente son noticiosos, políticos o deportivos, sino mucho más allá el aspecto espiritual. Queremos agradecerte nuevamente, Pepe Alonso, por acompañarnos y que el programa Nuestra Fe en Vivo siga avanzando y siga creciendo como siempre. Gracias, muchísimas Roberto, gracias. Me tienes a tus órdenes, cuando quieras, aquí estaremos de nuevo. Perfecto, un gusto y amigos ustedes, hasta la próxima semana. Gracias. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.